y que ellos sean utilizados sin rendir cuentas como lo mandata la ley. Futuro cree que va a quedar el tema del financiamiento de partidos para elecciones, ¿verdad? Porque obviamente ya solo podrían echar mano de recursos que vengan de terceros que quieran financiar los partidos y el riesgo de acciones políticas también. Claro, a ver, por un lado la ley da la obligación a los partidos políticos de transparentar quiénes son sus donantes. Como vamos, lo hemos hecho. También hemos transparentado otros aspectos que la ley nos obliga. Pero otros partidos, como Nuevas Ideas, por ejemplo, ellos han sido reconocidos a nivel nacional por no transparentar esos fondos. Ese es el problema, y que existan conflictos de interés. Por ejemplo, la empresa que donó $1 millón a la campaña de GAN en 2019, por ejemplo, luego aparece como concesionaria del tema del aeropuerto, como ejemplo, y una empresa que también tiene vínculos con sectores mineros que estén interesados en incursionar con minería en el país. Ese es el tipo de problemas que pasan cuando no se transparenta el financiamiento político. El financiamiento de la política puede ser público, puede ser privado, puede ser mixto. Ese es un tema debatible, es un tema que cada país puede decidir. Para nosotros no es un punto de honor, ¿verdad? Ya nosotros renunciamos a la deuda política que nos correspondería, como un gesto para ver, bueno, y entonces el otro partido que ha ocupado 27 millones en eso, en que lo ocupa, ¿verdad? Pero creo que al final el problema de fondo son dos. Uno, la falta de transparencia en general, ya sea de financiamiento público o privado, y en segundo lugar, que es una movida más para concentrar más poder, para concentrar más recursos, mientras este partido tiene totalmente el control de los miembros. Usan fondos públicos para campaña electoral, usan fondos públicos para propaganda en el día a día, y entonces claramente va a haber una desventaja, no necesariamente solo por el tema de la deuda política, sino por el tema del uso de los fondos de los salvadoreños para acciones de propaganda. ¿Va a votar a favor o en contra? Miren, no quiero adelantar criterio en esto, porque hay que ver también al final cualquier cambio que se haga en medio de la plenaria, ¿verdad? Pero a mí me parece que hay que poner el foco en lo que es importante. No es necesariamente el tema de la deuda política, es que han empezado a tocar la Constitución, y eso es lo grave. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Que se toque la Constitución o que se cambie la Constitución, como cambiarse de ropa. Y es que en la Constitución no solo está el tema de la deuda política, en la Constitución está el tema de todos los derechos fundamentales, el orden económico de El Salvador, la división de facultades entre órganos de Estado, los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Eso es lo que pueden cambiar esta Asamblea Legislativa, de puya botones. La pueden cambiar en cualquier momento, al antojo, y sin preguntarle a usted por dispensa de trámite. Eso es lo grave realmente. Así que yo hago un llamado a la población que si ya estamos en este momento donde la Constitución se puede cambiar al antojo de personas que solo siguen órdenes a un círculo de poder, pues es momento de que nos activemos, es momento de que despertemos, es momento de que tomemos acciones al respecto. A una opinión sobre los dos dictámenes que tienen que ver con disposiciones para los centros educativos, porque uno de ellos incluye la infraestructura educativa en las disposiciones para usos de turismo, que se pueden asignar sin licitación y sin responsabilidad para funcionarios, y el otro es una reforma para que todo el Estado pueda hacer intervenciones en centros educativos. Entonces, como que viene amarrado en un solo paquete, y todo el Estado va a poder hacer intervenciones sin licitación y sin responsabilidad en centros educativos. ¿Cómo analizas estas reformas? Cuando estas disposiciones se aprobaron hace unos años, yo me pronuncié muy fuertemente y dije que era una nueva innovación de la bancada mayoritaria, porque ahora estaban aprobando una forma de contratación que era la contratación de dedo. Y eso es lo que contempla esta ley de disposiciones de proyectos de turismo, bla, bla, bla. Es que se puedan hacer contrataciones de dedo. Si hay una empresa que ya contrató con el Estado, no necesita volver a participar en una licitación. Así que ya te conozco, entre comillas, digamos, entre paréntesis, sos michero, ya te conozco, me haces el paro, entonces te vuelvo a contratar para estos proyectos. Ese es el problema. Y que ahora el tema de la infraestructura educativa, que es una crisis que se está viviendo a nivel nacional, se esté usando y se esté prestando a prácticas poco transparentes y de contrataciones con pocos requisitos. Ese es el problema.
¿Todavía había recibido respuesta del Tribunal Supremo Electoral de lo que también decían que no se les habían dado las credenciales? ¿Aún no ha recibido respuesta? Bueno, bien interesante que minutos antes de la conferencia de prensa que dimos la semana pasada, pues se recibieron documentación, aún está pendiente otra documentación al respecto, pero se empezó a recibir alguna de esa documentación. Interesante, ¿verdad? Que el día que íbamos a hacer la conferencia de prensa ese día, nos mandaron una primera notificación con los documentos que se están solicitando, que dicho sea de paso, la falta de entrega de credenciales es algo que no solo nos está pasando a nosotros, le está pasando a sindicatos, le está pasando a asociaciones, le está pasando a DESCOs en las comunidades. No les quieren dar las credenciales a los presidentes o a las juntas directivas como una clara movida para quitar espacio de poder participar y de ejercer sus derechos como entidades jurídicas reconocidas por la ley. Dada como último tema, quisiera saber su opinión acerca de que se emitió un nuevo préstamo cuando el presidente había dicho que el presupuesto iba a ser 100% financiado. Es bien claro que el dinero no les alcanza y que hay una voracidad exagerada para el uso de fondos públicos. Están endeudando a las próximas generaciones y los resultados no se ven. Y hay préstamos y préstamos. Fueron más de 600 millones de dólares en garantía de deuda soberana la semana pasada y de eso no se dice nada, ¿verdad? Creo que hay una falta de rendición de cuentas. Todo está en reserva. Y entonces, así como vamos a salir adelante como país, la transparencia es fundamental, la rendición de cuentas es fundamental, el equilibrio de poderes es fundamental, pero lo que está pasando acá es que están cambiando ya la Constitución. Es momento de que hagamos algo.